Bien, Petru, muchas gracias. Y es un placer tener a Ariel y a Verónica, director, además creador de todo este film, pero también a su productora Verónica, que nos están acompañando. La mitad de Mi Familia, que ya se estrenó, pero que va a poder verse tanto en las salas de aquí de Montevideo, va a ser una gira por el interior del país, que cuenta una historia familiar muy potente, muy pesada, atravesada por el nazismo. Entonces, queremos preguntarle a Ariel, más allá de darle los buenos días a ambos, ¿cómo fue todo este proceso? Y bueno, empezar a contar un poquitito de qué trata esta película, que tiene como protagonista además a tu mamá Doris. Totalmente. Mi mamá Doris y mis abuelos. Yo empecé a grabar esta historia en el año 2020, en plena pandemia. Antes de eso, mi madre habría escrito un libro, una novela, donde cuenta toda su historia, la de sus abuelos, la de mis abuelos, sus papás. Y bueno, esa novela la publicó en 2019. Y yo en paralelo había estado 20 años tratando de conseguir fondos para hacer distintas películas, sin mucha suerte, más allá de que tuve algunos reconocimientos, pero cuando estuvo ese libro, se nos ocurrió a los dos hablando, hacer algo con el libro. En principio quisimos hacer una ficción, pero vimos que iba a ser muy complicado y muy a largo plazo. Y también nos pareció, por comentarios que nos hizo gente, que era muy potente hacerla como documental, estando ella ahí, ¿no? Para recordar todo, con toda la memoria. Entonces me puse a grabarla con una camarita que tenía, que ya es un poco vieja, pero era la que tenía, un micrófono que se dejó un amigo en casa, un solapero, porque yo trabajo en esto también. Y empecé a grabarle notas, entrevistas a mi madre durante un par de años, le grabé notas y después fui viendo cómo las editaba, no sabía bien qué orden iban a tener, pero al mismo tiempo, como yo doy clase de guión y narrativa hace años, empecé a vislumbrar como una estructura y ahí fue tomando forma. Y bueno, en el camino nos encontramos un día con Verónica, le conté en qué andaba, ella se entusiasmó y bueno, desde ahí que estamos trabajando juntos. ¿Ya conocías la historia de Verónica? Bueno, yo había leído el libro porque somos amigos, o sea, también soy amiga de la pareja de su madre también, entonces, y nos conocemos nosotros desde que empezamos en el cine prácticamente. Y te encantó. Le dijiste, vamos y la para historia adelante. es increíble. Yo soy descendiente de genocidio armenio, no del Holocausto, pero hay cosas muy parecidas y a mí todas las historias, o sea, de tratar de entender el mal, el nazismo, todo eso siempre me apasionaron mucho porque es como algo, es interminable, ¿no? Es como la película de Ariel, la podés mirar y siempre vas a encontrar algo nuevo porque... O una duda distinta, ¿no? Es infinito el tema, nunca vas a entender qué hay en la cabeza de una persona, ¿no? Del comandante de Auschwitz, no lo vas a entender jamás. Capaz que estaría bueno porque el televidente dice, ¿de qué va esta historia? Los abuelos de Ariel tienen una historia de amor muy particular, ¿no? De esa época, pleno nazismo, lo que pasaba con la sociedad judía también. ¿Cómo primero que nada tomás vos conocimiento de esa historia? Desde chiquito ya se hablaba de esto en tu casa, más allá de la novela, ¿no? Que es muy interesante poder leerla. Pero ¿cómo tomás vos conocimiento con esta historia y contar un poco de qué va? Yo no me acuerdo en qué momento empecé a ser consciente de esto, pero me acuerdo que cuando tenía 20 me parecía re fuerte la historia y que en algún momento iba a tener que hacer algo con eso. Y la historia es, o sea, mi abuelo era un judío alemán, nacido en 1905, que antes de que cobre mucha fuerza el nazismo, antes de que Hitler llegue al poder, se da cuenta de que tiene que huir. Cosa rara, porque en realidad muchos judíos creían que estaban adaptados a la sociedad alemana y que no les iba a pasar nada. Pero él lee Mi lucha de Hitler y dice, nos va a matar a todos los judíos y a un montón de gente más. Y planea irse con un primo. Y en ese tiempo él está en pareja o empezando una relación con mi abuela, que mi abuela era protestante, venía de un hogar alemán, tradicionalmente alemán, y el papá ya estaba militando como nazi. Entonces, cuando ellos deciden irse juntos, primero a París, el papá, bueno, antes de eso mi abuela se casa con un tipo que es alemán. Y ese tipo era nazi y era un masoquista, un sadomasoquista, y era un tipo muy complicado. Entonces ella estuvo casada muy poquito y huyó de ahí. Después lo conoció a mi abuelo
Ah, tu abuela Mi también abuelo, una pero- rebelde para esa Claro. época, ¿no? Pero hay que Con pensar una que visión. esos son los años 20, ya había una cosa así en Europa, sobre todo en París y en algunas ciudades importantes, ya había una cosa más transgresora respecto a las religiones, en general hacia las religiones, hacia lo establecido, hacia lo conservador, había como un movimiento. Mi abuelo era intelectual, estudiaba en la universidad, y mi abuela ya tenía también una visión un poco así, ¿no? Los Todo lugares. eso es la línea materna. La estás línea materna, comentando. mía. Tu abuelo materno era un intelectual. Mi abuelo materno era un intelectual. Y mi abuela no era intelectual, pero sí leía un montón de cosas y estaba muy identificada con su época, ¿no? Era la época de los años locos, el Charleston, todo eso, ¿no? Entonces ya había como una liberación para las mujeres que estaba en boga en aquel momento. ¿Y qué pasa cuando, porque eso también se cuenta en parte de la sinopsis, ¿no? Cuando tu abuela le cuenta a su papá que está en pareja y que, bueno, se va a huir de alguna manera con este joven. Él se entera, no sé si por ella, que mi abuela va a huir con un judío y entonces la declara muerta para poder seguir militando con los nazis y trabajar como ingeniero. Él fue uno de los ingenieros que construyó los búnkers que después se iban a usar en la guerra. Entonces el compromiso de él con los nazis era muy fuerte y para poder seguir en eso tuvo que declarar muerta a la hija que ya se había ido de Alemania. ¿Qué te contaba tu abuela? Que me comentabas que hasta que vos tuviste unos 20 años aproximadamente, llegaron a compartir la vida juntos. ¿Qué contaba ella? ¿Cómo la atravesó en su vida? Sí. Mi abuela no me contaba gran cosa de eso. Yo creo que ella nos quería preservar a todos siendo chicos. Y además ella era una mujer muy sencilla y ya te digo, no era una intelectual, no le interesaba, no le gustaba la política. Era una mujer muy sencilla, pero al mismo tiempo muy simpática, siempre como para arriba y no quería hablar del tema. La que me fue contando cosas fue mi madre. Y alguna, capaz mi abuelo, pero no mucho. Pero la historia me la fui enterando por mi madre. ¿Cómo se entrelaza todo eso para poder resumirlo en una película de tal vez 1 hora y pico? Claro. ¿Cómo hiciste para poder contar todo eso? ¿Y qué era lo fundamental en esta narración? Claro. Mirá, había tanto material, yo grabé como 15 horas o más de material de la entrevista y otras cosas que grabé. Y me fue muy difícil llegar primero a una versión de 2 horas y media. Y fui pensando un poco a través de mi conocimiento de guión y tratando de razonar cuál era la historia central de todo esto. Y yo en las clases que doy hablo mucho de ciertas historias que pasan por los vínculos humanos, los vínculos afectivos, y me fui dando cuenta que las 2 historias fundamentales son las de mis abuelos, huyendo de los nazis, y su historia de amor, y después como eso se enraba con la familia que forman acá, con mi mamá. Y ¿Cómo llegan a Uruguay también? Cómo llegan a Uruguay. Y mucho trata del vínculo de mi madre con mi abuela. Eso es la situación que conduce al final, al desenlace. Complejo el vínculo. Sí, no. Te veía que querías... quería agregar algo sobre... Porque la película, estamos hablando mucho de nazis, judíos, la pareja, todo eso, pero la película habla de ser madre, ser hijo y los vínculos, o sea, el trauma generacional que tienen todos los descendientes de genocidio, que es ser como, no sé, la mitad del Uruguay, más o menos, ¿no? Una parte grande. Y para mí, una cosa que a mí me apasiona de la historia y de la película es cómo cuenta Doris la relación con la madre. Y todo lo que pasa ahí, o sea, es un peliculón, ¿no? Era para hacer una ficción carísima porque pasa por Alemania, por hoy París. por hoy las plataformas están interesadas en historias muy particulares. ¿Quién te dice? Sí. ¿No? Bueno, veremos. Estamos abiertos. Que pueda tener, pero bueno, me interesa también esa visión de Doris. Claro. ¿Cómo fue la vida de tu mamá con ese peso, ¿no? Familiar detrás. Y mi madre se fue enterando desde muy chiquita. A los 8 años viaja a Europa, llega a Alemania y en Alemania conoce a sus 2 familias, a los judíos que todavía están, sobre todo una tía que está buscando a sus hijos y a su marido que habían estado en los campos de concentración. Mi madre va a los 8 años, es decir que es en el 52. Ella ya terminó la guerra
está todo destruido, pero ya no, los nazis ya fueron derrotados, en fin. Y ella, estando ahí con 8 años, conoce a todas esas familiares, ¿no? Vive con una tía cosas muy fuertes, como la tía con las fotos de los hijos chiquitos buscando a esos niños por ahí por la calle, hablando con gente. No había nada de los medios que hay hoy, entonces ella iba con las fotitos por la calle preguntándole a la gente si los había visto. Y mi madre ve eso con 8 años. Y después conoce a familiares nazis que le caen muy mal, ¿viste? Hay alguna anécdota un poco larga que no le voy a contar acá, pero le caen muy mal esos alemanes. Tiene que convivir más con su abuela, la mamá de su mamá, que si bien no era nazi, se quedó y tuvo que colaborar en un montón de cosas. Hay una anécdota en la que los alemanes llegan a la casa de ella, los soldados nazis, y vienen de construir una carretera, una ruta con los prisioneros judíos. Y ella les tiene que hacer la comida a los prisioneros mientras están ahí. Le ocupan la casa, están ahí. Cuando terminan de hacer la carretera, de repente viene el general sin los judíos y le dice a mi bisabuela, ¿no? Le dice, bueno, estamos acá de nuevo. Y ella le pregunta, ¿y los judíos, los prisioneros? Ya terminamos la carretera y los matamos. Entonces ella, que era muy dura, dice, ¿qué hago ahora con la sopa? Claro. Y esa anécdota se la cuentan a mi madre. A vos todo eso porque hablamos de tu mamá, pero hay un peso familiar, ¿no? Que hoy Total. por hoy podemos hablar mucho más de eso. ¿A vos cómo sentís que te impactó, te afectó, te sirvió para convertirte en otro hombre? ¿Cómo ha sido todo eso para vos? Y bueno, yo creo que quizá más atenuado hice un proceso similar al de mi madre, ¿no? O sea, primero... La aceptación de que hay cosas que no se pueden cambiar, Claro. Bueno, Sí. no sé, porque es muy difícil, ¿no? Con este tipo de historias que vas a contar. Sí, primero darme cuenta de lo que implicaba ser judío desde chiquito, ¿no? Que también, como todos, sufrí un poco de discriminación, si bien no fue una cosa terrible como lo que sufrió mi abuelo, pero yo sufrí algo de discriminación, mi papá, que también es judío también. Entonces asumir esa identidad que por un lado la sentíamos distante porque no habíamos crecido con educación judía. Yo me formé con amigos, o sea, tengo muy pocos amigos judíos, mayormente mis amigos y gente cercana es cristiana o de origen cristiano o atea. No tengo formación en ese sentido, ni tengo un apego al judaísmo muy fuerte en un montón de aspectos, pero por otro lado... Sí, tengo todos esos cuentos, toda esa historia. En determinado momento me quise hacer la bar mitzvah y la hice. Entonces ya todo eso era difícil. Después, cuando poco a poco me voy enterando de lo otro, de los nazis y todo eso, genera como un choque importante. ¿Genera una revolución interna sí, eso? Totalmente. Sí, muy fuerte porque... Lo estás partido en dos. Claro, y era tratar de entender por qué mi bisabuelo había hecho las cosas que habían hecho. Estuve yo también en Alemania, conocí a algunos de esos familiares nazis o por lo menos alemanes que habían vivido todo aquello. Con una tía que, digamos, no estuvo implicada y que también sufrió la guerra, tuve muy buena onda. Pero con otros los vi y seguían siendo nazis. Me trataban bien y todo, pero seguían... Podríamos, creo que, seguir contando anécdotas que te ha narrado tu mamá, seguramente tus abuelos. Podríamos seguir horas. Pero lo importante es hablar ahora de la película que se va a poder ver en salas aquí en Montevideo, que ya se estrenó, que vas a ir de gira por el interior. Capaz que, Verónica, vos como productora podés contarnos un poquitito más dónde se va a poder ver la película ahora, a partir de agosto. Bueno, el 14 de agosto se estrena en Cinemateca, en la sala Neri Goitiño y en Alfabeta. Y vamos a tener otras funciones en Montevideo, en Terminal Goes, en el Florencio Sánchez. Sí. En la sala Citarrosa, el 26 va a haber una función donde va a cantar Ana Prada con Alejandro Ferradas. El 26. Filo. El 26 de agosto, sí, que eso estamos muy contentos porque
Tenemos la canción de Drexler, Milonga del Moro Judío, que tiene mucho que ver con todo lo que estuvimos hablando. Muy buena. Que él nos Y la letra es algo impresionante, que para mí a veces pienso que tendría que ser himno del Uruguay, lo tendrían que enseñar en la escuela, porque lo que dice, ¿no? Claro, No hay resumen. muerto que no me duela, ¿no? Vale cual. más cualquier quimera que un trozo de tela triste, ahora con estas guerras horribles que hay. Horrible. Tal cual. Bueno, y en octubre va a seguir por el interior, va a estar por Durazno, va a estar en Minas, en 33. Bueno, estar atentos. Sí. ¿En las redes se puede seguir? Sí, ¿Cómo va a ser el sí. itinerario? @mitad de mi familia en Instagram, tienen todo ahí y vamos a sortear entradas también, así que estén atentos. Y bueno, nada, los esperamos en el cine. Divino. Ariel, Verónica, muchísimas gracias, Gracias a vos. y felicitaciones. Seguramente va a seguir siendo un éxito. Gracias.